Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Como ya ustedes saben, todos los lunes nos conectamos ¿verdad? Para tener una pequeña charla y hablar de diferentes temas, pero antes que nada, vamos a confirmar que estemos conectados, que no estoy yo hablando aquí, ¿verdad? Y de repente las personas no están conectadas, así que vamos a darnos un segundito porque tenemos un tema muy especial como todos los lunes, pero hoy es un tema diferente, porque como siempre les he dicho, aunque trabajamos con el duelo, hay muchas cosas que debemos trabajar y no es solamente por la pérdida de una persona, pero, y este tema que principalmente a mí me toca, ¿no? Eh, quiero traerlo al grupo y con nuestra invitada que tenemos, que les voy a presentar en un segundito, tan pronto esté segura de que estemos en el grupo y las personas, todo el mundo se pueda beneficiar. Si no pudiste ver este live, por favor, déjanos tu comentario, porque siempre se queda grabado, luego yo lo voy a subir al YouTube. Y si tienes alguna duda, pregunta, siente la confianza de dejarnos saber y nosotras, ¿verdad? En lo mejor que podamos vamos a contestarles. Déjenos saber de dónde se están conectando y vamos a asegurarnos que estamos conectados en el grupo para entonces poder ver que todo el mundo se beneficie. Veo que ya hay personas que se están conectando. Linés Ramos Borges, hola Soraya, buenas noches. Buenas Sí, ya se noches. están conectando, así que bienvenidos sea. Y si tienen, por favor, déjenos saber de dónde se están conectando, porque esto siempre es bueno, ¿no? Tenemos personas de todo, de muchos países y muchos, ¿verdad? Muchos lugares, que eso es bueno, que estos corazones se unan, ¿verdad? Así que, y si no pudiste ver el video, como les comenté anteriormente, nos puedes dejar tus preguntas, tus comentarios y luego entonces nosotras te contestaremos, ¿verdad? Dentro del marco de lo que necesitas. Estas sesiones y estos comunicados que nosotros siempre hacemos, siempre me gusta tener esto claro para que sepan, estas sesiones no sustituyen una terapia, no sustituyen que vayas a un profesional, pero sí son con la intención, ¿verdad?, de unir estos corazones para que sepas que no estás solo, que estamos aquí para ti, que está bien sentir, padecer, y lo importante es que no te quedes callado y que no camines solo. Así que aquí tengo a Valeria Colón Miranda desde Puerto Rico. Yo les voy a ir diciendo, vayan diciéndonos, más o menos, ¿verdad? Nos vamos a ir identificando según se vayan conectando. Bueno, ya estamos conectados, gracias a Dios. Y como les venía diciendo, hoy tenemos a una invitada especial. Ella es la trabajadora social y gerontóloga Soraya Cortés Torres. Ella es del Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad del Alzheimer. Eso es parte del Departamento de Salud de Puerto Rico. Y ellos han sido tan amables y ha sido tan amable, ¿verdad?, de compartir con su tiempo. Y el tema de hoy que vamos a trabajar es comprendiendo la agresión en el Alzheimer y otras demencias. Así que para que sepan de qué vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Si estoy hablando muy rápido, discúlpenme que estoy tratando de tener todas las computadoras y todo a la misma vez para que podamos hablar. Aquí les presento a Soraya. Hola Soraya, cuéntanos quién tú eres, cómo, ¿verdad? Un poquito de ti. Hola, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. El centro agradece la invitación para formar parte de este espacio. Soy Soraya Cortés Torres, soy trabajadora social y gerontóloga. Actualmente estoy en el Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Departamento de Salud. El centro está dirigido a facilitar servicios, informar a la población, educar sobre temas relacionados sobre las demencias, brindar apoyo y acompañamiento a lo que son los cuidadores profesionales o a la comunidad en general sobre el manejo y aprender a conocer sobre qué son las demencias, cómo puedo manejar todo lo que aparece con ellas y etcétera, entre otros Sí, servicios, porque también y vamos que, a la comunidad. claro, y que es un grupo, diría yo, que cuando nosotros, ¿verdad? Mi papá tenía el Alzheimer, estos grupos no existían y yo estoy Ujú. bien agradecida porque lo que están haciendo y el trabajo que están haciendo para la comunidad es grandísimo porque por lo menos el cuidador, y lo digo desde verdad, del lado de acá, siente una mano amiga, siente una mano de que no están solos, de que se está haciendo algo y se está poniendo un granito de arena y las muchachas y el grupo
son excelentes, se los Excelente. garantizo. Así que, pero ya, ¿verdad? ¿Por qué quizá decidimos escoger ese tema de la agresión en el ámbito del Alzheimer y la demencia? Es por eso mismo, porque básicamente ese es uno de los temas que diría yo, difíciles dentro de todo el campo, ¿verdad?, del Alzheimer, trabajar con la agresión como cuidador. Y entonces, así, hablando un poquito más de eso, de esa agresión y de qué es la agresión en la demencia como tal, Soraya. Sí, pues siempre es bueno trabajar con romper un poco la idea que se trae sobre que la agresividad es parte normal del proceso de tener algún tipo de demencia. De hecho, hemos escuchado muchas veces probablemente que nos mencionan que la agresividad es una etapa. Entonces ahí es donde nosotros entramos a educar un poquito sobre todo esto, tratando de dejar un poco más claro que en el contexto de las demencias, la agresividad más bien no necesariamente es intencional, sino es la forma en que esta persona que está presentando problemas cognitivos, por consiguiente problemas de lenguaje y vocabulario, no puede expresarse, pues la persona está tratando de demostrar o de comunicarse, vamos a decirlo así, de forma no verbal y llevar el mensaje de hay una necesidad que no está siendo atendida. O sea, hay algo que me está provocando frustración, enojo, incomodidad. Entonces, como no lo puedo manifestar verbalmente, pues busco entonces otras formas de comunicarme. Ahí es donde generalmente suele entrar lo que es el término de agresividad, que pues como Ujú. mencioné, no es una etapa, es más bien un síntoma que se suele presentar en pacientes con demencia, con algún Y que tipo de demencia. normalmente, bueno que me aclares eso, porque hasta yo misma lo pensé en cierto momento, porque la agresión puede pasar en cualquier momento, por Ujú, esa misma sí, frustración que está teniendo el paciente o la persona puede ser desde el principio, me imagino yo, porque ya cuando las personas dicen, ok, se diagnosticó ¿verdad? Esa enfermedad, la misma persona, y estamos hablando de diferentes agresiones, diferentes niveles, perdón, diría yo, porque la misma persona, y yo lo digo en cuanto a la tanatología, ¿no? ujú, La misma persona puede representar una agresión quizás más baja, pero una agresión, una rabia, una etapa de duelo, donde ahí es donde diría yo que quizá comienza, ¿no? De esa frustración de tengo esto, no sé qué me está pasando, se me están olvidando las cosas, me estoy frustrando y empieza ujú, esa rabia interna, ¿no? Quizá yo estoy mal, exacto. No, no, sí, básicamente por lo que yo esa he misma visto. línea va. Sí, por esa misma Este, línea va. Y como mencionaron, y no necesariamente un paciente con demencia tiene que presentar este síntoma. Eso es algo ok. también importante. He tenido cuidadores que me dicen, mira, mi mamá o mi papá o la persona que yo estaba atendiendo con demencia ya falleció y gracias a Dios no presentó algún síntoma de agresividad durante todo el proceso. Se pudo atender antes de llegar a ese nivel, porque esa es una de las estrategias que siempre damos. Y claro, también es importante dejar saber que la agresividad no necesariamente es física, también puede ser verbal. Estos gritos, esta frustración, estos pellizcones, cuando entra en el área física también, se manifiesta también la agresividad como esta negación a no quiero hacer nada, no quiero Ujú. bañarme, no quiero comer, no quiero tomarme las pastillas. O sea, que hay distintas formas en que se puede manifestar. Sí, que puede pasar y no solamente le pasa con el cuidador, le puede pasar con cualquier persona que tiene alrededor. Ujú, Que a veces yo me imagino que también tiene que ser estresante para el cuidador porque se le puede disparar en cualquier momento, en cualquier ujú, lugar, de cualquier manera. Puede ser una persona que ha sido la más santa, la más de tranquilo. iglesia y de repente, ¡fuacata! Exacto, exacto, sí, sí. Salieron por Eh, esa boca. No, definitivo, sí. No avisa, vamos a decirlo así. Una de las recomendaciones que nosotros damos, de hecho, cuando hablamos, o que generalmente yo doy cuando hablo de Ujú, este tema con cuidadores, es que yo les digo, siempre es importante que vayamos, que tratemos, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda, de ujú. identificar estos síntomas que vienen antes de que se exacerbe y llegue a un nivel de agresividad, o sea, a un nivel mayor en el que se puede tornar físico.
y algunos de esos síntomas pueden ser como la persona está ansiosa, está caminando de un lado a otro, Mm. la persona no quiere comer, constantemente la persona ya está como que molesta, está empezando a alzar el tono de voz y tú dices, pues mira, déjame ir buscando a ver qué él me está tratando de decir, quizás en el no verbal me lo está diciendo, quizás se está tocando el hombro constantemente o la barriga, tiene algún malestar y no lo está pudiendo manifestar, así que simplemente lo que tiene es frustración, enojo, rabia y empieza entonces a exacerbarse los síntomas de la persona, claro, porque ahí es que se empieza a frustrar, a Mm. tornar ansioso y puede llegar a escalar a un nivel de agresividad entonces físico. Ok, entonces aquí tengo una persona, Verónica Rodríguez, que nos pregunta, no sé si entiendo bien, pero Ujú. entiendo que la persona está violentándose, volviéndose agresiva porque está pasando por una pérdida que es la de su memoria y se está dando cuenta de ello y no lo acepta. Yo diría que depende, pero tú Exacto. dime. Sí, es una de las razones por las que puede pasar, correcto. Eh, a mí me gusta también decir siempre, la realidad es que los pacientes son bien diferentes. Yo no puedo decirte, Ujú, mira, esto es lo que te va a pasar, porque lo que le pasa a uno no necesariamente le va a pasar al otro. Como mencioné, no necesariamente los pacientes van a presentar este síntoma, pero igual vamos por entonces las razones. No a ujú. todos es lo mismo. Así que sí, esta puede ser una razón que la persona todavía esté en una etapa bastante leve o moderada en el que está, pues todavía tiene periodos de lucidez, está comprendiendo lo que pasa, se está tornando bastante ansioso, no, pues no puede manejar estos síntomas y por consiguiente, pues claro, le puede dar frustración y se puede tornar agresiva. Esa puede ser una de las razones. Ok, entonces aquí tengo a Liné Ramos, y disculpa, ¿verdad? Que vaya haciendo esta, porque hay personas No que te ya preocupes. están empezando a poner los comentarios. Liné Ramos Borges nos deja la información para obtener un dispositivo para rastrear pacientes con Alzheimer, que esto es muy importante porque cuando las Ujú, personas tienen agresividad, y ha pasado y nos ha pasado a nosotros, cuando mi papá a veces le dio varios arranques, se enfogonaba y arrancaba y se iba corriendo, se corren y a veces si no tienen algún dispositivo, y eso antes no existía, aquí ella nos dice que se puede comunicar, nos está dejando la información, pueden ir cuando termine el live, van a ver toda esa información, nos está dando toda la información, que gracias, porque estas cositas, ¿verdad?, son importantes. Entonces, sé que estamos interrumpiendo, pero tengo personas no te preguntándonos, preocupes. así que Marian Cartagena nos dice, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de compartir información valiosa. Así que, entonces, ahora bien, si hablamos de ese por qué ocurre la agresión, esos factores médicos, esos factores psicológicos, emocionales, factores ambientales, ¿cómo nos puedes dar una luz en cuanto a esta parte de la Ujú. agresión cuando ocurre? Súper, pues como mencionaron en el chat, esa puede ser una de las razones, pues que Ujú, la persona se pueda estar dando cuenta, esté frustrada. Si vamos por las categorías que acabas de mencionar, si hablamos de factores médicos, puede ser un dolor físico. Ahorita les mencioné que muchas veces vemos como la persona se toca específicamente en ciertas áreas, aunque sí hay que mencionarlo, no necesariamente la persona se va a tocar, porque pues la realidad es que no necesariamente es un dolor en la rodilla lo que tiene y es un dolor, un estreñimiento, algún dolor ujú, dental que pueda estar provocando este cambio de emociones, esta variedad de emociones en la persona y se pueda tornar ansiosa. Puede ser un factor de ay Dios mío, un efecto secundario de ujú, medicamentos. Muchas veces cuando hablo de cambios en medicamentos, los mismos profesionales los recomiendan y yo también los recomiendo y yo digo que esto es una de las claves para manejar este tipo de cambios es que ujú, cuando entramos en cambio de medicamentos, tener una hoja a nuestro lado siempre en donde podamos comenzar a hacer todas esas anotaciones sobre cambios, síntomas nuevos que la persona está presentando, nos va a ayudar demasiado a poder identificar cambios, síntomas de agresividad en la persona, pero antes de que escalen a algo físico o a algo más peligroso, vamos a decir, que afecte la seguridad de la persona o de otros a su alrededor. Cuando hablamos de factores también psicológicos o emocionales, viene también siendo el ejemplo que mencionaron en el chat, la persona ujú, está lúcida, está entendiendo lo que está pasando, pero no tiene control, no logra, no tiene manera en realidad ujú. porque está perdiendo sus capacidades cognitivas, está perdiendo su independencia y por tal razón entonces se empiezan a presentar todos estos síntomas psicológicos y emocionales. Cuando hablamos de los factores ambientales,
Me Ujú, imagino, probablemente han escuchado mucho lo que se habla de las rutinas, de crear ujú, rutinas en el paciente, para el paciente o para la persona con demencia, y es porque esto ayuda a que la persona en su entorno se sienta como cómoda, vamos a decirlo sí, así, confort, segura, ubicada, porque reconoce todo lo que hay a nuestro alrededor. Pues cuando esto no pasa, hay rutinas que se alteran drásticamente. De momento entraste a muchas personas a tu hogar, ahí vienen estos ujú, factores ambientales que sí pueden alterar las emociones de la persona y se puede escalar a un nivel de agresividad, pero más bien porque la persona está desorientada, porque la persona no está logrando manejar tantos estímulos a mi alrededor y entonces se ujú, puede exacerbar la situación. Cuando hablo de ambiente, puede ser ruidos extremos, puede ser desorden en el hogar, puede ser que todos los días teníamos unas rutinas específicas y hoy la alteramos. O ya no estamos haciendo ejercicio, o lo estamos ujú, haciendo, si lo hacíamos de noche, ahora lo estamos haciendo bien temprano y la persona no fue como que no se fue adaptando poco a poco, que esos pueden ser también otros factores ambientales que ayudan o que causan, más bien, discúlpame, que causan ujú. este tipo de síntomas de agresividad. Y Hay quizá variedad, hay variedad. ajá, la gente quizá a veces no piensa también o no nos damos cuenta cuando queremos tener actividades, porque especialmente nosotros los latinos que nos encanta tanto la fiesta y el bullicio, Exacto, sí. y tenemos esta persona enferma, pero queremos compartir con la familia. Entonces tenemos nenes chiquitos y tenemos Mm, familia, entonces viene gente de afuera en cumpleaños, en navidades, que especialmente o en actividades grandes, que exacto. hay música alta o hay gente entrando y saliendo, la nene gritando, corriendo por todos lados. Y aunque Exacto. uno a veces quiera que el familiar comparta, tenemos que estar bien pendiente de ese comportamiento porque ahí se va, por lo menos lo que he podido ver la gente que ha atendido, el cuidador se desespera o se frustra o crea esa culpa porque quiere compartir con la familia, quiere que este Ujú, familiar comparta, pero a la misma vez hay que estar pendiente porque esas actividades, esos get together o cualquier celebración, diría yo, ¿no? exacerbas. Lo que he podido ver también lo saca a ellos de su lugar. Correcto. Eh, Y yo siempre les digo, esto no quiere decir que pues tú como cuidador no vas a poder asistir a estas fiestas familiares, sino que ujú, hay que tomar en cuenta entonces algunas estrategias. Hay que ujú, planificarnos en exceso, o sea, en realidad es más allá. Y como siempre digo, y tratar de adelantarnos y fijarnos ujú, demasiado en el no verbal de la persona, porque antes de que llegue a un nivel de agresividad, la persona con su no verbal generalmente, claro, va ujú, demostrando ciertas acciones que uno puede ir interpretando como algún tipo de ansiedad. Esto es un proceso, de hecho, como de adaptación constante, es ujú, como demasiada observación en la persona, ir conociendo a la persona. Si de momento tú ves que la persona, es un síntoma, algo básico, ¿verdad? Pero que la persona ujú, se rasca mucho y eso es lo que a ti te demuestra que es que ya está tornándose ansioso, pues ir identificándolo desde ahí. Desde que ya se está rascando. Estoy en una fiesta familiar, pues mira, ya está haciendo esto constantemente ujú, y yo sé que eso es lo que me dice a mí, que él está ansioso, pues mira, déjame tener mi plan B y me lo ujú. llevo entonces al salón, a un salón de adentro, a un cuarto, con música, la música es excelente. Sí, exacto, y que no se Sí. sientan culpables, porque mucha gente a veces también no se atreve, o el cuidador no se atreve a compartir porque tenemos a ese familiar con esta condición, con esta enfermedad, y eso no quita que puedas compartir, pero es como dice Soraya, es tener los bombillos, estar pendiente de todo, y a veces yo sé que el cuidador es incómodo, quizás no estás disfrutándote el ambiente como tú quisieras, o Ujú. sea, no estás de lleno, pero sería peor entonces si te olvidas y pues está allí, pues tengo a mi hermana, tengo a mi Exacto. hermano, ellos se van a encargar, me van a ayudar, no planeé nada, de repente mamá, papá, tío, lo que sea, explotó y le dio una agresión y tú dices, ¿y qué pasó? Sí, también está buscar apoyo. O Ujú, sea, sabemos que también tienen que estar tan pendientes a todo esto y yo siempre se los digo, no hagan esto solos, no hagan esto solos porque es que ustedes tienen que estar bien, ustedes tienen que atender sus necesidades, ustedes tienen que ujú, tener tiempo de ocio, tienen que salir, disfrutar y también atender sus propias necesidades porque pues, es parte del proceso. Para poder brindar una buena atención y que mi familiar esté bien, yo tengo que estar bien como cuidador y no es un ujú, acto egoísta, no es un acto egoísta, pues que ellos puedan también disfrutar. Por eso siempre nosotros en el centro mencionamos que pues el apoyo de la comunidad, el trabajo con la familia,
poder dividirnos esas tareas, quizás si estamos en ese espacio afuera, que mira, que mi primo se encargue de, ¿verdad? Yo mencionando, que mi primo se encargue de ponerle alguna música, es que esté con él quizás 15 minutos en lo que yo voy y hablo con otros parientes que quizás no he Ujú. visto, y pues ejemplos así que no tienen que ser tan complicados, pero que pueden ayudarnos en el proceso. Y a veces quizás nos pensamos que pensamos que la paciencia es infinita. Y puede ser que en algún momento dentro de estas mismas situaciones se te salga la paciencia, se te vaya. Ajá, ujú, No te sientas culpable porque eres ser humano que siente y padece, pero hay que estar consciente que esa paciencia no es infinita. Y si no exacto. te preparas y si no le dices a un familiar, y no está mal, porque esa es otra. A veces pensamos que el decir que necesito ayuda me hace menos, me hace que no puedo encargarme de mi familiar, me hace que pues no estoy dando suficiente, y aquí no se trata de eso. Se No, trata de que colaboremos, ¿verdad? En familia, en mi entorno, para que todos, ¿verdad? Podamos compartir, especialmente si hay niños también, que estas son cosas que no se mencionan. A los ujú, niños, si es un abuelito, si es una abuelita, le encanta compartir con ese ser querido. Y les tenemos fascina. pero también corren por todos lados. Sí, son Tener, tremenda estrategia, de hecho. Ya acá en el centro estamos comenzando a colaborar con estos temas. De hecho, en el centro tenemos una propuesta BOLD que es dirigida ajá, por Elba González y ajá, ellos están trabajando mucho eso, pues de cómo integramos a los niños en el proceso ujú. también, pues de apoyo, porque los niños son tremenda terapia para los adultos mayores. Sí, yo sé que hacen tanta pregunta y que quizás le jalan la mano o lo que sea, y a veces yo entiendo que quizás el familiar hay veces que se va a molestar o va a empujar el niño o le va a decir Claro. déjame quieto. O sea que hay que estar bien pendiente, pero eso no significa que no compartas, que no Ujú, compartas con tu ser querido, sino hay que estar pendiente. Es como decir, vamos a tener un plan A, B, C, D y F, exacto, para entonces poder ir, pero no significa que tiene que ser tampoco tan complicado. El pedir exacto. ayuda salva muchas situaciones, especialmente Sí. en estas etapas. Entonces, ahora, ¿verdad? Si hablamos de esas estrategias de manejo efectivas, las intervenciones no farmacológicas, porque aquí hay personas, ¿verdad? Que hay momentos que no todo el tiempo puedo estar eh, dándole pastilla y dándole para Ujú. calmarlo, porque hay veces que el medicamento ya dio y eso es lo que era. ¿Y qué podemos hacer, ¿verdad? Según tu experiencia, en esa intervención que no tiene que ver con fármaco? Sí, yo siempre digo que esa es la primera línea de acción. La primera línea de acción es poder ir adelantándote, eso creo que lo mencioné anteriormente, y tratar Ujú, de ir adelantándonos a que se desencadene una situación de agresividad en donde se pueda ujú, poner en riesgo la persona, o sea, el paciente y el alrededor, su entorno. Mencioné que una de las estrategias es pues tener ese documento con nuestras observaciones. ujú, Si tenemos cambios en medicamentos, pues mira, vamos a hacer las observaciones para llevarlas al médico y que él pueda, pues atenderlo de forma temprana, modificar el entorno definitivo. Lo vi por acá en el chat que Alex Cabrera nos los compartió, que es sí, importante educar sobre el entorno. Digo, perdóname, es importante educar al entorno. O sea, ujú, con esto también va de la línea, educar a los que están a nuestro alrededor sobre cómo se pueden, por ejemplo, comunicar con la persona porque quizás usted como cuidador ya esté educado y ya usted sabe cómo manejar y prevenir que esta persona se torne ansiosa o presente alguno de estos síntomas, pero si mi entorno, los que están a mi alrededor no están educados, pues entonces no van a hacer esa red de apoyo y sin querer lo que pueden hacer es exacerbar algún síntoma que ujú, presente la persona, que por ejemplo, alguien por quizás no conocer, no le estamos echando la culpa, ¿verdad? Porque ujú, no todo el mundo está expuesto a este tipo de situaciones, ujú, pero que alguien por simplemente no conocer, por desconocimiento, le grite a la persona o simplemente que la sí, persona continúe haciendo preguntas y le diga, pero tú vas a seguir, si ya yo te lo he dicho 20 veces. Tú sabes, este tipo de reacciones que no necesariamente son violentas puede desencadenar síntomas en el paciente que lo pues, provoque que se torne agresivo. Así que educar al entorno definitivo es una de las estrategias también. La y que no se comunicación, sientan decía por mal, ahí. o sea, y va a haber muchas personas alrededor tuyo que no van a entender la enfermedad, que no van a Ujú, entender tu situación, tu estrés, eh, pero aquí lo importante es que comuniques, porque no puedes, yo quizás estoy como el matapijo, sigo diciendo lo mismo, ¿no? No tienes que pasar esto solo.
Y cuando una persona cae en una agresividad, porque también, como decía, la paciencia no es infinita, la persona te va a seguir pregunta y pregunta y pregunta. Y va a llegar un momento donde tú mismo vas a decir, pero ya. Y entonces Sí, sí. le sales de atrás para adelante, entonces a ti te va a dar una culpa de que, ay Sí. Dios mío, le grité, qué mala persona soy, pero es porque te va a sacar de quicio. Ujú. O Pero, sea, y al contrario, exacto, yo les digo, mira, no te sientas mal, al contrario, identifícalo. Lo identificaste, pues ya está, ya estás viendo que estás un poquito, pues, quizás quemado, y para no ujú, entrar, es lo mismo que con los pacientes con demencia. Dijimos, ujú, vamos a tratar de adelantarnos a llegar a ese momento, a llegar a ese síntoma de agresividad. Pues, en este caso, lo mismo con nosotros los cuidadores. Si tú estás identificando ya que le estás gritando, tengo poca paciencia, no puedo estar mucho rato con él porque de verdad me exacerbo yo como cuidador, pues igual, déjame identificarlo con tiempo para atenderlo, poner en práctica quizás otras recomendaciones, solicitar apoyo antes de llegar pues a un síntoma de quemazón o el burnout o el quemazón en los ajá. cuidadores. Que mucha gente a veces se siente tan y tan mal porque Dios mío le grité, o un familiar, que eso también pasa, se da cuenta que tú te estás saliendo de control porque tu familiar te está sacando de control. También, Entonces, sí. ya la agresividad empezó, tienes una actitud, entonces él se dispara, tú te disparas, entonces tienes otra persona que te está diciendo, espérate, mírate, calma, vamos a Ujú, calmarlo, porque él ya está alterado, tú estás fuera de control, y eso también nos pasa, o sea, somos humanos, eh, tenemos días buenos, tenemos días ujú, malos, y no, lo importante es que estemos al pendiente y que no, a veces hay cuidadores que están solos y que ujú, tienen una carga fuerte, pero aún así hay maneras, hay grupos de apoyo, hay cuidado, hay sitios de cuidado, quizá tienes una amistad que lo que quizá puede venir es par de minutos a la semana o ayudarte con una cena o lo que sea, porque tú necesitas también salirte de ese entorno. Si, que eso ahora me pregunto yo, ¿verdad? Quizá tu experiencia, Soraya, hay personas que no tienen y que nunca pasaron por eso, pero hay personas que sí y que se va incrementando, ujú, ¿verdad? Donde ya la agresión llega a un nivel, especialmente ahí, si es varón, ujú. cuando el varón es más fuerte y el cuidador es mujer. Ahí hay Claro, un conflicto grande porque el hombre tiene fuerza y no sé de dónde es, pero sale más fuerza de lo que tienen exacto, y sí. entonces el cuidador es mujer. Sí, sí. Eh, Por eso vuelvo, es tratando de identificar a tiempo pues los síntomas para evitar que llegue a un nivel así, pero sí es importante que también se hable sobre la medicación. La realidad ujú, es que muchas veces algún síntoma que pueda presentar la persona, el paciente, en ocasiones pueden presentar alucinaciones, delirios, quizás puede ser efecto de algún medicamento, pero nada, vamos a decir que esté presentando este síntoma y esto le está provocando entonces la agresividad. Pues ya ujú, ahí, si usted trató, intentó, ya realizó todas las estrategias que trató de identificar, ¿verdad? En el momento, no farmacológicas, redirigiendo la conversación, comunicándose con calma, hablando suavecito, pausado, brindando señales de un paso a la vez, poco a poco. Si ya ninguna de estas funcionó, es importante entonces asistir al profesional para que él identifique entonces si es necesario entrar con medicamentos, porque pues una situación de algún familia, de algún esposo que esté con la pareja y de momento exacto se exacerba la situación y se vuelva físico, pues puede ser un desencadenante para afectar la seguridad de ambos. Así que sí es importante sí. que si es necesario, vamos entonces al profesional. Claro, nunca dejar el profesional del lado porque lo vas a Ujú, necesitar. Aquí sí. voy a entrar al chat, ¿verdad? Porque veo que están pum, 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 y nosotros seguimos hablando. No quiero que piensen que no lo estamos ignorando. Es que estamos, ¿verdad? Jugando con el tiempo. Como habíamos mencionado, tenemos a Alex Cabrera. Gracias por participar. Tengo a Silvia Escobar. Buenas noches. Gracias mil por conectarte. Aquí tengo a Verónica Rodríguez. Dice, interesa saber si para el dispositivo Apple, para el rastreo del paciente, se necesita alguna orden de un tribunal. Vi que Bueno, Linet Ramos contestó más abajo. déjame ver. Ok, aquí tenemos una persona, gracias, que nos está ayudando, ¿verdad? Así que si tienen alguna pregunta adicional, siempre pueden ver el chat. Aquí tengo a Zoraida González de Costa Rica.
Hola, y déjame ver, aquí tengo otra persona que nos está preguntando qué diferencia hay entre la demencia senil y el Alzheimer. Y ahí nos Sí, quieres puedo entrar ayudar el con tema ahí. esto. Ujú, Sí, ok. La demencia senil era un término que se utilizaba antes para hacer referencia a que el proceso de envejecer, el proceso de ir acumulando edad, traía consigo de forma natural, saludable, la pérdida de capacidades cognitivas. Ya con el tiempo entonces, con todas las investigaciones y estudios, se ha ujú, demostrado pues que la pérdida de esas capacidades cognitivas, de esas destrezas funcionales, se van perdiendo, pero siempre tienen una razón. Hay algo por lo que estoy perdiendo estas capacidades. Y ujú, como hay tantas razones, pues por eso entonces existen todas las categorías debajo de esa sombrilla demencia. Demencia es una sombrillita y debajo ujú, están todas las categorías. Demencia tipo Alzheimer, demencia vascular por problemas cardiovasculares, demencia por cuerpos de Lewis, que es pues, el exceso de proteína alfa-sinucleína, la demencia frontotemporal, que afecta específicamente los lóbulos frontales y temporales, como comparte mi compañera de trabajo, Valeria Colón, que ya me ha enseñado demasiado de estas demencias, entre otras, porque existen muchísimas categorías de demencias, pero entonces ya no se utiliza la demencia senil, era un diagnóstico que sí se utilizaba antes, ujú, ya no se utiliza porque pues se ha demostrado que hay causas, hay distintas causas por las que se está presentando este déficit cognitivo y pues es importante atenderlo, no es parte saludable del envejecimiento, que era lo que hacía referencia a este término. Eso era siempre se decía, era, siempre decía Demencia eso, te senil. estás poniendo viejito, entonces como te estás poniendo viejito, te va a dar Alzheimer o te va a dar demencia, se ponía todo era senil. Y tú decías, Exacto. gracias a Dios, ¿verdad? Se usa todavía muchísimo. Todavía. Se escucha mucho todavía. Es que hace falta tanta y tanta información. Aunque digan, sí, hay mucha información allá afuera, hay que seguir, porque son tantas la gente y lamentablemente el cuidado de nosotros mismos es importante y cómo nos cuidamos, cómo comemos, qué ejercicios hacemos, porque si ya de por sí ya existe esa enfermedad, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para, ¿verdad? Poner diría yo, un granito de arena deberíamos hacerlo porque no se sabe, diría Ujú. yo. O sea, puede Sí, decir sí. que una familia, y quizá yo estoy mal, o sea, esta parte no me la sé, pero puedes tener un familiar con Alzheimer, pero eso no significa que los hijos lo vayan a tener o los Exacto. hermanos lo vayan a tener. Aumenta la probabilidad, en el Sí. caso de la demencia tipo Alzheimer, aumenta la probabilidad, pero exacto, no es que un 100% tú lo vas a Ujú, tener. Cuando hay mucha predisposición, hay varias generaciones de la familia que han presentado el diagnóstico, pues sí sigue aumentando entonces la probabilidad de desarrollarlo, ujú, pero no son hereditarias, vamos a decirlo así. sí, Cuando hablamos de una demencia, claro, tengo que hacer un énfasis aquí. Demencia ujú. tipo Huntington, que es bien rara, pocas veces se ve este diagnóstico, pero sí está presente, ya esta sí es hereditaria. Mm, Sí, hay ok, so muchas entonces, demencias, sí. y te voy a decir una cosa, aquí la gente quizá, y yo creo que es ese miedo después que ya uno ve, y quizá no piense que no estamos saliendo del tema, es que son cositas, ¿verdad? Que salen y preguntas que queremos contestar y nos llevan a un ladito como por un momento. A veces, muchas veces tenemos este gran miedo a no me quiero hacer un MRI, no me quiero hacer los estudios porque, y sí pasaría. Y es un Sí. miedo, yo sé que es un miedo grande, créanme, créanme, créanme que yo lo he vivido. Pero aquí lo importante es que te cuides, porque también si tú te cuidas tú, también vas a ayudar a ese cuidador en un Ujú. futuro también que es tu familiar. O Y no sea, solo eso, un diagnóstico a tiempo, nosotros trabajamos mucho la prevención. Un ujú, diagnóstico a tiempo puede brindar mucha calidad de vida, o sea, puede hacer la gran diferencia, es la gran diferencia, vamos a decirlo así. ujú, Un diagnóstico a tiempo, o sea, cuando encontramos pacientes o se diagnostican pacientes en una etapa leve, tienes ujú, todavía tantas capacidades cognitivas que puedes tratar de retrasar ese deterioro cognitivo, que pues ujú, obviamente por consiguiente ese nivel de dependencia se va a seguir retrasando. Sabemos que esa es una de las dificultades, vamos a decirlo así, que se ujú, presentan en que pues el paciente con algún tipo de demencia llega a algún punto en el que requiere supervisión constante, apoyo ujú, en todas las tareas, pues cuando tenemos un diagnóstico a tiempo, tenemos tantas habilidades cognitivas disponibles todavía que podemos seguir reforzándolas
para que entonces se puedan retrasar. Eso es, por ejemplo, en el caso de la demencia tipo Alzheimer, a la que estoy haciendo referencia en este Ujú, caso. Igual las demás, porque pues también todo va a depender del daño que ocurra, que ya esté ujú, hecho en el cerebro, ¿sabes? No hay no hay una vuelta atrás, vamos a decirlo ahora. Pues claro, exacto. por ahora, porque hay muchas investigaciones que se están Claro que dando, hay muchos ujú. estudios, que pues ojalá y sigan progresando, pero pues con lo que estamos trabajando entonces es con eso. Y aquí hay que pensar mucho en la calidad de vida y el aprender a vivir mi día a día. Ujú, Si ya me diagnosticaron, que yo sé que es bien difícil, pero si puedo prevenir y puedo verificar, ¿verdad? Un chequeo. Uno nunca sabe las cosas como están, ¿verdad? La contaminación, la comida, tantas cosas y tantas, ¿verdad? Puntos que pudieran tocar ujú. el que yo no lo quiera, ¿verdad? Uno tenga esa condición. La prevención, pero también aprender es a vivir calidad de vida el tiempo que me queda. Sí, correcto. De hecho, no quiero dejar pasar que me vino ahora a la mente este pensamiento Ajá. y es que cuando se están diagnosticando en etapa leve también, con todos los Ujú, estudios que se están realizando, también han salido ya nuevos medicamentos que tienen resultados prometedores. Claro, hay que también ujú, ver cuáles son los pros y los contras, eso es importante, pero estos nuevos medicamentos solo se pueden dar en etapa leve. Cuando la persona todavía está en una etapa leve, sus resultados son prometedores. Hay unos pros y unos contras que hay que ujú, analizar cuando usted va a pues, considerar utilizar estos medicamentos, pero pues tenemos ahí como una esperanza, ¿verdad? En el ujú. proceso de lo que es la investigación para seguir atendiendo entonces los síntomas que traen las condiciones de demencia. Exacto. Aquí tengo a Evelyn Valentín que nos dice, cuando mi esposo se ponía agresivo, lo que me funcionaba era desviarle la atención a otra actividad. Y esta es una Excelente. de las estrategias, Ujú. ¿no? Para cuando ya la persona empieza a como que ya, como tú decías, a enseñar esos síntomas, ¿no? Sí, Eh, muchas veces esa, por ejemplo, esa estrategia es de momento el paciente quiere irse, la persona quiere irse de la casa, quiere irse de la casa. Entran las mentiras piadosas, se les llama ahora therapy feeling, sí. mentiras terapéuticas. Ah, pues sí, no te preocupes, yo te voy a llevar a tu casa, pero ven y primero ayúdame a cocinar o a recoger el cuarto. Antes de irnos a llevarte a tu casa, les redirigiste la conversación. Ese síntoma, ese pensamiento que él tenía constante de me tengo que ir, ya lo atendiste a tiempo, le redirigiste la conversación y ya la persona pues está un poco más tranquila, Sí, que es entonces te excelente. concentras en lo que estás haciendo, en lo que lo entretuviste. Exacto. Aquí tengo a Silvia Escobar que nos dice todo lo que han dicho lo estoy pasando. Y este verano nos reuniremos con la familia, incluyendo los que están aquí, los que están en Estados Unidos, y he pensado no ir, pero nietos, hijos, sobrinos insisten en que vayan. Mira, Silvia, son cosas difíciles, pero hay que pensar que no están dejándote sola, que ellos están tratando unidos de que se queden, ¿verdad? Esa unión para que lo que se necesite estén ahí. Ujú. Y sí es Sí. difícil, que no quieres decir algo, Soraya. Sí, no sé si va por la línea de que quizás sea un viaje, no sé si sea Ah, pues específicamente déjame eso, ver. o es que van a visitar y va a haber un cambio en el entorno, que Sí. concuerdo con usted, sí es importante pues que identifique si es apoyo, le están brindando apoyo, pues claro, es una oportunidad. Hay estrategias, si es el caso de un viaje, hay muchas estrategias que podemos también aplicar para que entonces la persona se pueda mantener segura, tranquila, ubicada en tiempo y espacio, que no se exacerbe, que pueda estar lo más tranquila y que se pueda dar ese viaje para que usted tampoco como cuidador se vea afectado. Ujú, Acá en el centro, si desean, pueden comunicar si les compartimos más estrategias para no entrar tanto y tomar tanto tiempo, pero sí ujú, hay muchas estrategias, incluyendo educar a las personas que van a estar entonces en esa reunión, vamos a decirlo así, o en ese viaje, que todos puedan pues, ser una red de apoyo. así mismo. Entonces tengo a Miguel Quiles que nos dice, todavía se estigmatiza el deterioro en las funciones cognitivas en los adultos mayores. Eso es muy cierto. Ujú, sí, sí, se Eh, piensa que es natural cuando se supone, ¿verdad? Por eso decimos, vamos a mantenerlos activos el mayor tiempo que puedan. Vamos a darle propósito. Yo soy un disco rayado con esta frase y es darle propósito a todas las actividades. Está bien, quizás no puedes salir de la casa, pero mira,
a lo mejor yo no puedo estar ahí, pero llamo a mami todas las mañanas y le digo, ¿qué viste en la televisión esta mañana, en las noticias? Cuéntame de qué hablaron. Con eso yo le estoy dando propósito a esa actividad de ver televisión, que muchas veces decimos, eso no estimula, pero está Ujú. bien, vamos a buscar la forma de darle propósito a eso. Que es Qué sé yo, algo, por lo menos. ejercicio, exacto. O sea, que la cosa es que por lo menos tú y la persona tengan algo en lo que te inventas otra cosa, porque hay 20.000 cosas que a veces uno piensa y dice, no, quizá eso no, y quizá la cosa más sencilla es la que te puede ayudar. Exacto. Sí, muchas veces nos complicamos y a veces con los mismos materiales de la casa podemos hacer muchas actividades, así que, de hecho, creo que es Eh, un tema que vamos a tocar en mayo, así que actividades que pueden hacer. Tan pronto tengamos el tema, me avisa que lo posteamos en el grupo. Claro. Ahí tengo a María que nos dice, ¿dónde puedo conseguir más información sobre el tema? Ahí tú nos Sí, dirás. nos pueden llamar, nos pueden llamar. Nuevamente, somos el Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Se pueden comunicar con nosotros por medio de llamada telefónica al 787-765-2929. 787-765-2929 y tengo varias extensiones. Está la 4540, 4418, 4135 y 4413. Hay Y no se varias, hay preocupen muchas porque más así. cuando cierre el live, yo voy a coger toda esa información, se la Perfecto. voy a poner en los comentarios para que tengan toda esa información ahí, pues yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Tomar toda esa información. No te preocupes, Raya, que yo voy a poner todos esos teléfonos, Gracias. extensiones, el link, todo, para que tengan la gente cómo conseguirlos a ustedes. Vamos a ver, a dice Rigo, a Merced Marcano. Hoy esto está, no hemos terminado el tema, estamos casi ahí, pero es que quiero hablar de toda la gente Qué que nos está bueno. hablando. Si ambos padres lo padecen, es fuerte, sí. ¿Qué alternativas hay para que ambos estén en diferentes niveles del Alzheimer? Hmm. Alternativas para que ambos estén en diferentes, bueno, quizás la pregunta va por qué alternativas para atenderlos si ambos están en distintos, no sé si entendí bien, si ambos están en distintos niveles, ¿cómo puedo, verdad, atenderlo? Quizás una de las estrategias más efectivas, yo digo que la terapia recreativa, terapias de Ujú, estimulación cognitiva, la musicoterapia es excelente, eso le va a funcionar a cualquier persona, no importa en la etapa que esté del tipo de demencia. Identificar apoyo, quizás salir con ellos a centros de actividades físicas. La actividad física se puede realizar en cualquier etapa y tienen grandes efectos. Dicen de hecho que ujú, es una de las más efectivas, creando esas nuevas conexiones en el cerebro entre neuronas, que sabemos que es una de las razones por las que se pierden entonces las capacidades cognitivas. ujú. Creo que atendí la pregunta, si no me dejan saber que Sí, si puedo tiene seguir. alguna pregunta o iba por otro lado, Sí, Rigo, déjanos saber, ¿verdad? Porque ella la contestó según nuestra percepción, ¿verdad? claro, De lo que dice ahí. Entonces tengo Marian Cartagena que nos dice que es importante el manejo del estrés y hacer ejercicio. Eso es muy totalmente de acuerdo. cierto. Tengo aquí Liné Ramos que nos dice, yo llevo a mi mami de viaje y establezco mi rutina y la he... Ay, que se Y movió. Y sí, sacarla de la continuidad por me ha ser... resultado, ajá, me ha resultado sacarla de la continuidad, que Sí, hace una diferencia. sí, Qué chévere. sí, porque se salen de su ambiente. Pero Ujú, si uno más o menos se va preparando y tener cositas también ahí es donde puedes mover si ellos se te están saliendo de control cuando estás afuera, sácale están pendientes a esto, como decía sí. Soraya, busca otra cosa que hacer en Iden- el momento. Identifica también un objeto que tú sepas que a la persona le brinda tranquilidad. Eso me vino a la mente por el comentario de Linet, que también quizá he escuchado de familiares. Es verdad, no se debe infantilizar, vamos a decirlo así, cuando atendemos a la Ujú, persona, pero he escuchado esto mucho y lo comparto. Hay familiares que me dicen, mira, a ella lo que le tranquiliza es esta muñeca de bebé. así mismo. Este muñeco. Y yo, bueno, pues si esto es lo que le funciona, las estrategias son distintas, lo que a uno le funciona a otro no, pero nada, es cuestión de seguir probando, probando, Ujú, probando hasta que tú veas lo que le identifica, le tranquiliza. Hay otros pacientes en etapas más avanzadas que también les tranquiliza cuando cambian la rutina, objetos con distintas texturas. ujú. Cuando vamos a hacer un viaje, llevarte ese tipo de objetos, pues también puede ser a tu favor de beneficio para entonces mantenerlo un poco más tranquilo. Y es bueno.
aunque yo diría yo, ¿verdad? La escuela vieja, ten una música con unos audífonos y También, créeme que eso cuando ya tú veas lo que más o mejor. menos que se está arrancando, ponle el audífono, Exacto, identifica lo esas mejor. canciones que lo ponían bien feliz, ponle el audífono y a veces se te va a calmar porque va a empezar a cantar, va a poner como que se te Exacto. da la sonrisa. Sí, la Es música difícil, es pero no es excelente. imposible. Ajá, Eh, y esos juguetes, como tú decías, a veces puede ser que en una etapa no es infantilizar a la persona, pero hay veces que depende, va pasando las etapas, entonces cosas van cambiando, ujú, porque lo que quizá le diste hoy, mañana pues no le gusta y te lo tiró y ya tú exacto, ves cuando exacto. ese comportamiento, como decía Soraya, si hay algo que cuando ya jugaba o hacía y ya como que busca otra Pues cosa. ya, sí. Sí, lamentablemente, y digo lamentable, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, ya al fin llegué a esta estrategia que es la que me está funcionando, pero lamentablemente es un proceso de Ujú, constante adaptación, creo que eso lo define bien. ujú, Lo que hoy te funcionaba, mañana quizás ya no te va a funcionar, pero nada, seguir probando, probando, probando. Es como los cuidadores. Cuando yo les digo, ujú, mira, vamos a identificar qué estrategias para el manejo de emociones son las que me gustan, es cuestión de ujú. seguir probando. Siempre lo digo, también soy un disco rayado con esto. La yoga a mí no me gustaba para nada, y dije, pues déjame tratar de empezar a usarla. Todavía no le he encontrado, pues todavía el gustito bien, pero seguí probando y encontré los mandalas, pintar, me encanta Ujú, pintar. Encontré la jardinería. Desde que entré al equipo, el equipo de trabajo con el que estoy, son fan de la jardinería y pues también ellas me enseñaron un poco de eso y encontré pues, beneficios, estrategias que también es bueno que lo apliquen no solo con las tareas o las estrategias o recomendaciones que estamos buscando para atender al paciente, sino que ujú. también lo apliquen para ustedes como cuidadores, que puede ser de mucho beneficio, pues Sí, la seguir buscando, naturaleza. intentando. Yo me acuerdo, papi, nosotros teníamos unas matitas de tomate, de esas de baby tomato en la parte de atrás, y a veces cuando yo decía, vete papi, vamos a recoger los tomates porque se me van a dañar, y él en otro planeta, y ella cogiendo los tomates, y él feliz de la vida, y estaba como que, porque yo, a veces como tú dices, yo decía, ay, se me está descontrolando, ¿qué hacemos? No tienes que romper el banco para buscar todos los juguetes, toda la tablet, toda la música, que eso otra vez también la gente piensa, tengo que tener mucho dinero o qué tengo que comprar. A veces hay unas cosas son Sí, sí. tan sencillas, no tienes que romper el banco, o sea, un lápiz, un papel, plasticina, pero es todo, diría yo, esa constante mirada a ese comportamiento. Ujú. La Eh, y, observación, sí. Exacto. Entonces, yo sé que hemos ya, ¿verdad? Para ir más o menos dándole el cierre, pero yo sé que hemos hablado de varias estrategias, pero aquí me gustaría incluirnos esas estrategias para ese cuidador cuando estamos atacando, ¿verdad? En este momento de Ujú. esa agresión, ya sea dependiendo, ¿verdad? La agresión que estamos confrontando. Aquí es importante, respira, Sí. aunque se te haga difícil, aunque estés que tú dices, no sé qué voy a hacer aquí, Ujú. respira profundo. Tienes que respirar profundo porque eso te va a ayudar como a hacer ese pare en Ujú. lo que vas viendo cómo vas a resolver la situación antes que reacciones, porque Claro. es mejor eh, parar que entonces después sentirte culpable porque reaccionaste como no debiste. Correcto, Eh, sí. no discutas, Ujú. si tú empiezas a discutir de los hechos y ya la persona como que se te está yendo de control, hay veces que ellos no van a entender y quizás Ujú. corrígeme, Soraya, aquí. O Sí, sea, no, sí, la realidad es que discutir no, o tratar de razonar con la persona, la realidad es que en un momento como ese no es muy buena estrategia porque pues la realidad es que la persona no está entendiendo lo que está pasando. Voy ujú, de la mano con las recomendaciones que has compartido. Yo siempre digo que el primer paso es identifica seguridad. Identifica riesgos, si te sientes insegura, si la persona tú ves que quizás no tiene algún objeto punzante porque pues lo tomó ujú, sin querer, pues la realidad es que esa es otra recomendación, que elimines, por favor, trates de eliminar todos esos objetos punzantes o ujú, químicos, guárdalos, escóndelos, todo eso que represente algún riesgo para la persona, pues uno dice, vamos a adelantarnos y a ir eliminándolo, pero si ujú, llega una situación en la que te enfrentas y la persona sí tiene ese objeto con el que se puede hacer daño él o usted,
es importante que llame, pida ayuda, llame al 911 en este caso acá en Puerto Rico, y luego de poder manejar la situación, que definitivo solicite apoyo médico para que evalúen, como mencionamos anteriormente, si lo que está provocando este tipo de síntomas es Ujú, alguna afección médica. Es irónico y yo quedé sorprendida cuando en mi primer caso que recibí, que fue un cambio drástico de síntomas, la persona era bien ujú, tranquila, bien llevadera y de momento, de hoy para mañana, empezó con una agresividad bien fuerte. Yo no lo sabía, pero con el ujú. tiempo lo identificaron y la persona, pues primero trató de identificar el familiar, déjame ver si hay algún factor que esté desencadenando esto, no tiene hambre, comió, se bañó, etcétera. Pues vamos al médico, cuando fueron era una infección de orina. O sea, Wow. y eso es bien común. Y no, la realidad es que yo no No lo sabía, tienes lo aprendí en el el proceso. verbal para decirte, exacto, mira, me siento mal, no quiero ir, o sea, cuando voy al baño, no tienen el Sí, vocabulario. Cuando se exacto. empieza a perder ese vocabulario, te van a reaccionar de una manera o de la otra. Sí. Otra cosa que quería incluir en esta parte, mantener la distancia. Ujú, Porque como decía, puede tener algún objeto, pero tú también tienes que mantener tu distancia, porque a ujú. veces la persona está comenzando y si tú estás encima, es como que es un threat, es como que, espérate, es Una como si tú fueras, confrontación, es una sí. confrontación, así es que es bueno que, como decía Soraya, bajar la voz, Ujú, redirigir la atención eh, y hablar a un tono bajo y pausado. y Estas son calmados. recomendaciones que, ¿verdad? Yo sé que es difícil, cuando la persona está disparada hay 20,000, más o menos uno va aprendiendo, ¿no? Como más Ujú, o menos, pero si podemos evitar llegar hasta este momento, vamos a tratar de hacerlo. Aquí sí, tengo a Verónica que nos dice, algo que me preocupa de llevar a un paciente de demencia en un viaje por avión es que los otros pasajeros no entienden no la entiendo. situación. Eso es muy cierto. Y Ujú. uno debe lidiar la situación con los diferentes estados de ánimo y otros pasajeros. Sí, Es así. totalmente de acuerdo. Por Sí, eso no tiene que... por eso Ajá. sí, Dime, es dime, un plan. perdona. Nosotros podemos compartirles, tenemos una hoja que hemos ido trabajando, pues la realidad es que no puedo decir que 100% pues va a funcionar, ¿verdad? Pero tratamos Ujú, de disminuir todos esos síntomas. Quizás sé que es un poco más costoso, pero una estrategia puede ser utilizar o comprar los asientos de al frente que tienen más espacio, son más separados y pues así también la persona se siente más segura porque tiene su distancia con las ujú, otras personas, que puede ser una de las estrategias. Hay muchísimas otras pues, recomendaciones que ujú. puedo compartirles también, pero van por la misma línea. Contacten al centro porque el centro tiene mucha información. Si no la Aquí buscan. tengo, aquí tengo a Raúl que nos dice, cuando los pacientes actúan con agresividad en psicología, existen unas técnicas que recomiendan el uso de los 5 sentidos para desviar ese pensamiento. Eso es muy Yes, cierto. sí. Funciona para Ayúdame. ambos, para el paciente y Eso para los cuidadores. sí, Yo porque la es uso. como que no es fácil, pero no es imposible. Bueno, aquí yo creo que más o menos hemos cubierto la mayoría de la información. No quiero tomar mucho más tiempo de Soraya. Yo sé que le agradezco por el tiempo, ¿verdad? Que ha compartido alguna información, alguna nota, alguna cosita que nos quieras decir antes de irnos, ¿verdad? Bueno, nada, en realidad existen recursos, esto pues va más dirigido a los cuidadores, por favor, no hagan esto solos. Centros como el de Alzheimer en el Departamento de Salud, estamos para apoyarles, estamos buscando constantemente cómo crear, ¿verdad?, nuevos servicios para que ustedes puedan entonces beneficiarse. Por favor, no lo hagan solos, por favor, también vayan identificando estrategias para incluir en su diario vivir, practíquenlas hasta que identifiquen una que les gustó y digan, mira, esta es la que es. Por acá había Linet Ramos Borges que compartió ponerlos a cantar, eso yo diría que es una estrategia que le funciona a todo el mundo. Así que pues también la resalto y nada, estamos a la orden, estamos para apoyarles. No, te agradezco. Aquí tengo a Zoraida, que nos dice, cómo hacer cuando un enfermo de Alzheimer gusta y tener cuchillos filosos en la casa? Ok, Sí. lamentablemente vamos a tener que esconder Ujú, esas cosas punzantes, aunque se nos haga difícil, todo eso punzante, escóndelo. Porque aunque le guste o no le guste, lamentablemente se está poniendo en riesgo la persona y ujú. tú como cuidador. Así que, como les dije, estamos casi terminando.
Si pueden seguir después que esto cierre, pueden seguir poniendo preguntas y nosotros más o menos, ¿verdad? Yo voy contestando y si hay alguna que Soraya quiera, ¿verdad? O yo le digo más o menos y vamos a ir contestando. No significa que esto se quede aquí. Si tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, aprovechen porque este tema, ¿verdad? Da para rato. Lo que pasa es que hicimos como una pequeña cápsula y hay muchas preguntas, hay muchas cosas que a veces no sabemos, somos nuevos o no sabemos qué hacer. Les recomiendo que se contacten con el centro, ellas tienen mucha información, ellas hacen como encuentros, no me acuerdo si es las semanales o secciones mensuales, ellas hacen educativas, muchos encuentros. sí, 2 veces al mes. 2 veces al mes Son que virtuales. ahí se pueden conectar y que todo el tiempo tienen temas diferentes y mientras más conoces de la enfermedad, más fácil se te va a hacer, ¿verdad? Ir trabajando con esta situación. Hay una cosa que voy a incluir, ya estamos casi a punto de irnos, y esto fue así como de último momento porque he estado enferma y he estado fuera, sé que el grupo quizás me ha visto como que desaparecida, pero no he desaparecido. Ya volví, estaba enferma. A todos los que se conectaron y a todos los que vean este video después, yo quiero, se me fue el avión, las madres es la semana, si no me equivoco, es la semana, el 11, ¿verdad? Creo que sí. En 2 semanas, sí. En 2 semanas. Me gustaría a mí hacer un encuentro vía Zoom sin costo, pero no va a ser a través del grupo. Yo voy a poner la información para hacer ese homenaje a mamá con Alzheimer, porque yo sé que tenemos cuidadores tanto varones como mujeres, donde se nos hace bien difícil esta tarea y necesitamos ese momento de respiro. Y voy a tratar, ¿verdad?, de sacar, pongo así tentativo el miércoles 7 de mayo a las 8 horas Puerto Rico, 7 horas México y Eastern Time. Yo les voy a pasar la información, creo que todavía tenemos tiempo, no hay costos, así que todo el que se quiera conectar, yo voy a poner un formulario de Google Form para que me digan quién se quiera conectar, entonces yo les puedo mandar la información con la intención de que podamos tener por lo menos una horita. Yo sé que es en la semana, pero quiero hacerlo antes del Día de las Madres, porque a veces, ¿verdad? Tenemos a mamá al lado, pero no le puedo hablar o sé que va a ser un poquito difícil, pero me gustaría que nos conectemos, ¿verdad? Y tengas un ratito para ti y donde nos conectemos, que puedas tener una voz, que puedas tener una meditación, que puedas hacer algún ejercicio antes del Día de las Madres, ¿verdad? Porque me interesa de corazón y lo estoy haciendo con mucho amor para que puedas tener ese tiempo para ti. Y lo estamos haciendo donde quizá mamá ya está durmiendo y como les dije, puede ser mujer, puede ser hombre, eso no importa porque he tenido hombres que están cuidando a mamá, están cuidando a la tía, a la hermana, para que nos conectemos, ¿verdad? Y tengas ese tiempito, esa horita para ti, para que entonces puedas trabajar y honrar esa mamá que está ahí, pero a veces no podemos o no me contesta con lo que yo quiero o no está como yo la quiero. Así que no la has perdido, está ahí, pero vamos a juntarnos, ¿verdad? Así que sé que el chat ha seguido como súper, yo voy a irlos contestando cuando nos desconectemos, yo voy a ir uno por uno, los voy conectando los que no pude, ¿verdad? Decirles, pero muchas gracias a los que se conectaron, Soraya, muchísimas gracias. Al grupo del centro, muchísimas gracias por la ayuda, ¿verdad? Por permitirme ser parte, ¿verdad? De este tiempito esta noche. Y ya saben que estoy aquí para lo que necesiten. No caminen solo este proceso y cualquier cosita que necesiten, estamos aquí para ustedes. Muchas gracias, Soraya. Dios te bendiga. Gracias a ti por el espacio. Ok, que pasen buena noche y después les digo cuando lo suba para que entonces puedan ir a YouTube y entonces puedan ver nuevamente el video, pero se queda aquí grabadito, así que nos vemos en la próxima. Así que, Buenas bye noches. bye.